Las campañas políticas son cada vez más interesantes, creo yo, pero conocemos muy poco de cómo interpretar las cosas que se hacen. Invité primero a un especialista en marketing y ahora he invitado a un especialista en imagología. ¿Qué es imagología? Imago, imagen, logia, saber, tratado. Entonces es el tratado sobre las imágenes, la imagen que proyectamos, las personas, pero también las instituciones. Así es que ahora vamos a hablar con Pablo Valdivia, un especialista en esto. Ustedes lo conocen, él es el promotor del TED Characato en Arequipa. Bienvenido, Pablo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Modo Avión? Sí, efectivamente lo que estabas diciendo y lo que tocaba el anterior ponente es determinante. Vivimos en el mundo de la imagen, el siglo de la imagen, como nunca, llenos de imagen digital, ¿sí? Pero también de imagen a través de los medios de comunicación y la imagen también que percibimos cuando estamos frente a frente a las personas. Y esto involucra, estuve leyendo sobre imagología, involucra una especialidad universitaria que coge lo mejor de la publicidad, lo mejor del marketing, lo mejor en general de las relaciones públicas, también, de ¿sí? la psicología, para construir imagen. ¿Cuánta de la imagen que construyes tú cuando te contratan o cuánto de la imagen que construyen otros imagólogos, creo que sí se les debe decir, imagólogos sobre instituciones, sobre políticos, sobre personajes del arte, es real y cuánto es ficción, cuánto es simplemente, no sé, una construcción para maquillar al monstruo que hay adentro? Ya. Bien, mira, algo que tenemos que conocer o que debemos conocer es que nosotros, que todas las personas, todos los seres humanos y en todas las culturas nos movemos en base a estímulos. Nosotros tenemos canales de percepción y eso es innegable, te lo dice la neurociencia, te lo dice la psicología, te lo dice la fisiología también, la medicina. Un canal privilegiado es la vista. Otro también es el oído y por supuesto está la parte kinestésica, toda la parte sensible, que en marketing, en neuromarketing se habla también de lo emocional. Tú sabes que el 80% de las decisiones que nosotros tomamos, de estudios que se han hecho, el 80% de las decisiones que tomamos nosotros las tomamos en base a impulsos emocionales. Nos bastan 9 segundos para darnos cuenta de cómo es una persona. O sea, qué percepción, nos hacemos una imagen. Un especialista. Claro, un especialista. O sea, un especialista se demora 9 segundos en saber qué persona tiene. Y no solamente eso, te digo, a ti te debe haber pasado, tú que eres periodista, cuando entrevistas a una persona, es inevitable que lo tengas que observar. Observa su lenguaje gestual, su lenguaje verbal y el metalenguaje, que es también lo no verbal, que es un 93% de todo el proceso de la comunicación. El problema es que nosotros lo hacemos instintivamente, por eso es tan importante que esto se estudie y que también lo conozcamos desde los niveles más populares, diríamos, hasta los niveles académicos. Ahora, esto, todo lo que tú acabas de decir, solo tiene idea en el tema de contexto. Por ejemplo, leía al respecto, cruzar los brazos puede ser una defensa, ¿no? Utilizar un escudo cuando la conversación no es una conversación amigable. Estás negociando. ¿No es cierto? Sí. Pero si yo estoy afuera y está haciendo frío, ya no podemos interpretarlo de la misma manera, ¿no es cierto? No, porque esto también tiene mucho que ver con el aspecto medioambiental, ¿sí? Entonces, cuando tú estudias la imagología o el lenguaje no verbal, tiene que ver otros elementos, desde los microgestos, desde la gestualidad, desde la interacción, desde las palabras, de cómo lo dices, y la cultura de la que provengo. También. ¿No es cierto? Hay culturas de alto contexto y de bajo contexto, según Gerd Hofstede, un holandés que trabajaba mucho el tema de la inteligencia intercultural, y él manifestaba que hay culturas así. Nuestras culturas latinoamericanas son de alto contexto, entonces para nosotros cuenta mucho los detalles. Para un alemán, francés, de pronto no tanto. Los nórdicos son un poco más fríos, por eso decimos son más fríos, ¿no? Entonces para ellos es más bien, lo que dices tú lo tienes que cumplir. Para nosotros importa mucho cómo me miras, ¿sí? ¿Qué actitudes yo percibo en ti que me hacen aceptable o me rechazan, ¿no?
Este término de la imagología, mira, surge en la década de los 80, no es muy antiguo, aunque en todas las culturas se ha trabajado mucho la imagen, pero se ha estudiado más en Norteamérica y en Europa. Milan Kundera, no sé si has oído hablar, este escritor, filósofo, en su obra La magnánima, insoportable levedad del ser, ¿no? Él decía que efectivamente el hombre, parafraseando un poco a Nietzsche, ¿no? Repetimos lo mismo, nuestras actitudes, nuestras formas, nuestra existencia en diferentes circunstancias. Cuando hablamos nosotros del marketing o cuando hablamos específicamente de la imagología y del lenguaje no verbal, es importante tener que definir 7 tipos de imágenes que nosotros trabajamos. Está la imagen personal, está la imagen profesional, está la imagen visual, la imagen verbal, la no verbal, está la imagen medioambiental también y está la imagen, por supuesto, diríamos, de la imagen ética. Ese es lo que queda. ¿Por qué hay una división entre lo profesional y lo personal? Ah, ok, porque no todas las personas son profesionales. Por ejemplo, una ama de casa no es profesional. Pero cuando hablamos del ámbito profesional, hablamos también de la academia, hablamos del entrenamiento, hablamos también un poco de lo que tú ejerces como tu competencia y como tu habilidad como profesional calificado, ¿sí? La profesionalidad de un médico. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué percepción tienes tú de los abogados? Yo soy abogado. Yo te digo, abogado, ¿qué percepción te haces tú de un abogado? Me han dicho que no se van ni al cielo ni al infierno porque los abogados no tienen alma. Ándale, o que son como los plátanos, ni uno solo es derecho. Bueno, ni uno solo es derecho. Esa es una percepción. Pero yo te digo, por ejemplo, el arquitecto. ¿Cómo tú percibes a un arquitecto? Cuadriculado. Cuadriculado. Un artista, un poeta. Tenemos nosotros percepción. Formas, colores. Ándale, ¿no? Entonces, eso, si nosotros lo agregamos, diríamos, un poco también a la cultura profesional, que aquí en el Perú, por ejemplo, estos temas no existen, ¿no? Por eso, desde mi llegada de México, que siempre lo digo, estamos tratando de cambiar un poco la percepción también de la ciudadanía. Tiene mucho que ver con la percepción, por ejemplo, del político o del personaje, pero también la percepción de la ciudadanía. El problema es que en política, el político, el buen político, no echa mano de estos recursos para mejorar su imagen. Yo te digo, el Congreso, por ejemplo, tiene la más baja aceptación de la historia democrática del Perú hoy en día. ¿Por qué? Por escándalos de la congresista que no estudió, que sí estudió, de Mamani, que es el nuevo graduado. O sea, y vemos una presión nefasta en el público. ¿Qué hay que hacer para mejorar esto? ¿Se puede? ¿Tú podrías mejorar? Claro que sí. ¿Qué les recomendarías? Mira, en imagología se llama la auditoría de la imagen, ¿sí? Se hace una auditoría, en principio, ¿no? Hay que conocer las fortalezas del individuo, ¿sí? En segundo lugar, las fortalezas y las debilidades, ¿no? Hacer como una especie de diagnóstico, así es, un FODA. En segundo lugar, hay que trabajar un poco los objetivos que tú tienes. Aquí en el neuromarketing, cuando hablaba el amigo, el especialista, decía también un poco, ¿no? El marketing político, ¿no? Tiene que fijarse el político en cómo echar mano para poder llegar a los ciudadanos también, pero cómo trabajar su marketing político. No todo se trata de redes sociales. No todo se trata nada más de las campañas de lo que ofreces en tu plan de gobierno. El cara a cara es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo te Sigue siendo importante. Claro en el siglo XXI, en época de redes sociales, siempre. El cara a cara es imprescindible. Siempre. ¿Por qué? Porque dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión la primera vez. Todos, y más las mujeres, porque esto también tiene un componente, diríamos, de sexo, ¿no? Digamos, de género más que de sexo, ¿no? De género, ¿no? Las mujeres son más perceptibles con el oído. Por eso a las mujeres se les engaña más cuando les hablas al oído. Nosotros los hombres somos más visuales, fíjate. Pero nosotros no nos detenemos como la mujer cuando conoce a otra mujer que le mira desde el zapato hasta la cartera, el bajo, lo que fuera. No, nosotros miramos a los ojos porque pensamos que hay una comunicación realmente franca, sincera, en el apretón de manos, en el lenguaje gestual. Aquí nosotros estamos pensando, mira, ahí hay unas diapositivas que ve de pronto el público. El 93% del juicio que nosotros tenemos de las personas está basado en el lenguaje no verbal. La primera impresión es la que cuenta. Aunque sea una persona honesta, dicen, es un dicho que es válido, que no se trata solo de moda. Como te ven, te trata. Si te ven mal, te maltrata. La imagen no tiene que ver necesariamente con la moda, tiene que ver un poco con lo que tú proyectas también.
los colores, la parte ¿Qué psicológica. significa lo que tú proyectas? ¿Qué proyectamos? Ok, que por ejemplo, nosotros proyectamos un periodista como tú, ¿no? Por ejemplo, yo analizándote a ti. Siempre te he Uy, uy, visto- no me hagas quedar mal entre No, todos los televidentes. pero para muestra un botón, ¿no? Porque es importante, tú trabajas mucho con el ámbito de la imagen, ¿no? Por ejemplo, yo siempre te he visto de gris en la formalidad del canal, pero en la calle en tu trabajo te he visto con otros colores. Si tú ves, por ejemplo, la percepción, diríamos, formal, de la imagen formal. Estás aquí- hablando, ya estás haciendo la división personal y profesional. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo, ¿no? Porque es cultural. Nuestros colores son más grises. Te vas a Lima, todo es gris, gris, oscuro, ¿no? Y los colores, hay una psicología del color también, ¿sí? E inclusive nuestra personalidad. La gente de la costa es mucho más avisada, mucho más parlanchina, mucho más dicharachera que la de la sierra. La sierra es más, diríamos, introvertida, más parca, ¿no? Más desconfiada. Bueno, eso tiene mucho que ver también, por ejemplo, con los políticos que entran al ámbito de la carrera política, que muchos, la mayoría de estos, llegan con un afán de realización personal. Yo no creo, no considero, habrá muy pocos que llegan con un afán de servicio. Porque quién es el que llegue, es el que tiene dinero para financiar su campaña en primer lugar. Y obviamente haces una inversión. El 93% dice de los juicios de las personas está basado en el lenguaje no verbal. ¿Es verdad? Estas cosas, mover, colocar, no Las solo, artes, los sí, micropicores, no los solamente, microgestos. o sea, no solamente son manías, sino son, pero ¿cuánto de eso es real? Porque yo también alguna vez he tratado de, basado en estas lecturas, en esas cosas, tratar de interpretar a las personas o interpretarme yo mismo y digo, pero es que eso no corresponde, o sea, no es un análisis 100% fiable, digo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que yo no estuviera en este sillón, con esto, a esta altura, y estuviera en una silla, mis gestos serían diferentes, ¿no? Estoy aquí, estoy apoyado, estoy acá, entonces en el lenguaje no verbal esto puede interpretarse como un ya me aburriste, Tú lo has yo dicho, no quería, tú lo has dicho. ¿no? Pero Cosas eso es así. una percepción también. O sea, tú me estás dando la respuesta. Esto es una percepción. A todos nos pasa que conocemos a alguien y de entrada, sin más preámbulo, te cae bien. ¿Te ha pasado? Sí, ha habido gente que me cae Que bien. te cae, ¿y por qué te cae bien? Y gente que me cae Mal. re mal. ¿Por qué? Dices, no sé, algo, llámenle mala vibra. Y Algo tiempo, que me pero dijo. tiempo después pasa, o sea, puede pasar que esa persona que te Y la cayó muy conoces. mal termina siendo muy buen amigo. Es el efecto halo, se le llama así. Cuando nosotros tenemos una percepción negativa de alguien por sus características morfológicas, su forma de hablar, demás, nosotros decimos, "Ay, me cayó mal", pero después lo vas conociendo y dices, ah, me equivoqué. Me están haciendo señales de corte, creo que nos hemos pasado mucho del tiempo. Nos vamos a una pausa, regreso con Pablo Valdivia, especialista en construcción, mantenimiento, proyección de imagen personal e institucional. Estamos de regreso en el programa, estoy con Pablo Valdivia. Pablo Valdivia es un especialista en imagología y kinésica. Imagología, imagen, tratamiento de la imagen, construcción y manejo de la imagen de las personas y de las instituciones. Y kinésica es la lectura de los gestos, ¿no? ¿Qué representa cuando haces así, cuando cruzas los brazos, cuando cruzas la pierna? Entonces vamos a hablar de eso. Hagámoslos con personajes, hagámoslos con Sí. cosas, con algunas imágenes que tú has traído. Sí, mira, es verdad, estos estudios que se han hecho en los Estados Unidos, que es uno de los países que lleva la delantera en el tratamiento y el estudio de la imagen, la DEA, la CIA, utilizan el FBI, por ejemplo, en las entrevistas, por ejemplo, de gente que está involucrada en grandes delitos, inclusive a los políticos. Te acordarás del caso de Bill Clinton, ¿no? El caso del Salón Oval y de Mónica Lewinsky, ¿no? Cuando miente, ¿no? Se hicieron estudios específicamente de cómo manifestaban sus emociones, ¿no? Ese 80% lo tomamos en base a las emociones. Me late, me da la impresión, me da la certeza, siento que va a ser, ¿sí? Esos 9 segundos, en general, esa primera impresión cuando conoces a alguien, son determinantes. Esos 30 segundos también para conocer qué nivel de educación tiene una persona. Te das cuenta que estudió, que no estudió. Cuando escucharon, ¿te acuerdas en el IPAE? El CADE, le entrevistaron a Acuña, Cecilia Valenzuela. O sea, increíble, ¿no? O sea, te das cuenta de este tipo que tiene una universidad, pero mira cómo habla. O sea, nefasto. O sea,
la percepción de la gente se burlaba, ¿no? De cómo hablaba, pues en la motosidad, pero también se notaba la ignorancia. O sea, un tipo con doctorado, ¿cómo es posible? No tenía el nivel de un rector de No universidad. tendría nivel de alguien que ha creado una universidad, que no tendría que ser así. ¿Cuántos pero tú rectores como- conoces que no tienen nivel de rector? Mira, he conocido, son 140 universidades en el Perú. Yo he conocido, sobre todo en las universidades de provincia, gente que realmente deja mucho que desear. Correcto. Mucho, mucho que desear, ¿no? Y los músculos faciales también, que entran a la hora también hoy, las cirugías, el Botox, ha cambiado también nuestra expresividad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque ya O la sea, gente pero, ya o no sea, se ríe, 44 gestos faciales que nos permiten manifestar microexpresiones. músculos O sea, faciales, es verdad. las cejas hacia Claro, arriba, las claro, ¿no? cosas. O sea, fruncir el ceño, molestia, ¿no? O simplemente... Y tú puedes ¿no? leer todo eso. Se puede, y lo hacemos. Nosotros en los Y entrenamientos no lo hacemos. no te genera prejuicios. No, ¿por qué? Porque tienes que hacerlo en un contexto. No se trata de ir por la vida analizando a todo el mundo. Se trata de analizar en el contexto. Por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando mucho en el ámbito de los juicios orales, de la práctica profesional jurídica, pero también en la práctica profesional de los recursos humanos, por ejemplo, de las entrevistas y de cómo manejan también, deben manejarlo los estudiantes, los jóvenes profesionales, también esto como una herramienta para explotar sus competencias profesionales. De hecho, estamos ofreciendo también algunas capacitaciones y entrenamientos en Behavioral Law, por ejemplo. Los norteamericanos y los franceses, los europeos en general, utilizan mucho, ¿no?, el comportamiento también en el ámbito profesional. ¿Cómo se debe comportar un ingeniero? ¿Cómo se debe comportar un abogado? ¿Cómo se debe comportar un médico? Para tener credibilidad. Que eso también, era lo que tocabas hace un rato en la entrevista, ¿no?, la imagen ética. O sea, ¿qué es lo que nos queda después de conocer a los políticos? Nos quedan 2 minutos, ¿qué te parece Vamos si a ver, vemos sí. a qué se llama a personajes para que Claro podamos que sí. entender un poco el asunto? Mira, el Papa creo que está. Podemos ir a la imagen del Papa. Francisco es universalmente conocido. Así es. Y cuando tú lo ves, ¿qué percibes? Tranquilidad. ¿Qué te pone? Tranquilidad, paz, cercanía, ¿no? Sí, cercanía. A diferencia de Ratzinger, por No, ejemplo. Ratzinger tenía era distancia, era es distancia. alemán, este es argentino ¿no? de origen italiano, Ajá. ¿no? Entonces, la cercanía, su sonrisa, ¿no? Lo que Todo no el mundo, significa ¿no? que el otro sea mala persona. Claro, no, absolutamente, pero pega la percepción. Entonces, con tú te dan ganas de acercarte y abrazarlo y hablarle con confianza. O el otro es más cerca. Y eso lo toca la proxémica también, ¿no? O sea, cómo nosotros manejamos nuestros espacios personales dependiendo de la percepción que tenemos con las personas, ¿no? Vamos viendo lo de los políticos, por ejemplo. Ahí en Odebrecht, Odebrecht. A ver, Odebrecht. Hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros ponemos estos políticos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y reciente, ¿no? Alan García, tú preguntas a la gente, la percepción de la gente con respecto de Alan García es determinante. La que hemos tenido de Pedro Pablo Kuczynski ha sido completamente decepcionante. Y mira, yo me atrevo a afirmar esto. Yo cuando salió él, yo elegí más por sus competencias profesionales y porque me orienté más a sus antecedentes también como economista, un hombre que ha trabajado en instituciones internacionales. O sea, para ti el golpe ha sido muchísimo más duro. Sí, por supuesto, pero yo desconfiaba, ciertamente. Me hicieron una entrevista, me acuerdo, de un canal aquí cuando estaban los candidatos, analizamos a ellos. Yo decía que había que cuidarse también de la personalidad de Pedro Pablo Kuczynski, porque él es un tipo pragmático, es un tipo cuyas emociones lo pueden digamos, superar, pero las mantiene y tiende a burlarse. Es lo que hacía, ¿no? O sea, una terquedad muy particular, ¿no? Marcelo Odebrecht, ¿no? Con esa carita de inocente. El príncipe. Mira, o sea, sí. Además era el príncipe. Pues Claro. Su padre era Potentado, claro que sí. el rey del negocio y todo eso, y él siempre le dijeron el príncipe. Exacto, pero mira la cara de inocente, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ¿y este qué? Con lentes, pues intelectual y demás, pero mira hasta la personalidad. La de Humala, de Ollanta Humala, ¿no? Un militar, hay que conocer también sus antecedentes profesionales, sus antecedentes culturales y demás, ¿no? Un tipo de poco intelecto. Por la misma fisonomía del rostro también aporta información. Susana Villarán, ¿no? Una señora, una ama de casa parecía, ¿no? Pero también hoy día, por ejemplo, ¿no? La percepción del político, de cualquiera de todos estos, es negativa frente al común denominador. Pero curiosamente lo vamos a volver a elegir. No a ellos, pero a los candidatos de sus partidos. Nos ganó el tiempo. Solo quiero poner ahí a Vizcarra. Okay. Podemos poner a Vizcarra finalmente porque es nuestro presidente, Claro. y en 30 segundos, por favor. Así es.
Mira, Vizcarra es un hombre que tiene ojos pequeños, es un hombre analítico, boca pequeña, ¿sí? La visual, mira, se le ve, se le percibe, no es de muchos discursos, él no va a hablar mucho, te vas a dar cuenta, él es una persona de pocas palabras, así lo manifestó en su discurso que duró 20 segundos, 20 minutos. 13 minutos. Presidencial, ¿no? Es un hombre inteligente, todo ingeniero de hacer. Pero ¿cuál es el peligro del presidente Vizcarra? Te lo voy diciendo, las componendas en las que va a caer. Porque una persona como él, ¿sí? Que es inteligente, que es agudo, tiene una nariz grande, prominente, es una persona que olfatea, que tiene que entender bien lo que está ocurriendo para tomar las decisiones. Pero esto también puede causarle un revés, porque es un tipo nervioso, un poco flemático también. Entonces él de pronto guarda las emociones, entonces para poder componer todo lo que estamos viviendo, puede caer en que va a hacer lo que los demás le van a decir. ¿Sí? Entonces, ¿mucho más manipulable? No como al nivel de Pedro Pablo Kuczynski, pero sí por las circunstancias, porque emocionalmente no es una persona muy evidente, es una persona un poco más parca en sus emociones, por lo mismo de su caracterología y su morfopsicología también. ¿Sí? Entonces, Pablo, es muy interesante estudiar el tema de la tenemos que tener otro programa claro que sí, para hablar y describir de repente a los candidatos durante la campaña electoral. Ándale. Allí sí hacemos un análisis de los candidatos de aquí de Arequipa. Gracias, Pablo. A ti, muchas gracias. Pablo Valdivia estuvo con nosotros, nos reencontramos mañana en Moda.